Bendiciones, apreciados hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento por haber sacado una porción de su tiempo que es muy valioso para poder ver este video que queremos basarlo en la palabra de nuestro Todopoderoso, de nuestro Creador. Y vamos a estar viendo el capítulo 10 y 11 de Génesis, Berechit. Y queremos invitarlos, aquellos que escuchan este tema, mas no están suscritos, que se suscriban al canal para que puedan recibir las notificaciones o próximos material que vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, El Primer Amor, Génesis, y le ponen el capítulo que desean ver. Muy bien, hoy vamos a estar viendo algunas cosas que de pronto para muchas personas le es difícil entender y piensan que los judíos, los hebreos, los semitas son los mismos, y no. A la luz de las escrituras son grupos similares, pero que no son iguales. Y vamos a estar viendo este aspecto en el día de hoy y por supuesto otros temas más. Entonces, en la historia hebrea, en la historia de los judíos, vamos a ver algunos personajes claves. Por ejemplo, vimos anteriormente los patriarcas. Y el último patriarca que vimos fue Noé. Y Noé tiene un hijo que se llama Shem, conocido mayormente como Sem, de donde vienen los que se conocen como los semitas o chemitas, o en hebreo se dice Shemín. Entonces vamos a ver quién eran los Shemín, los semitas o chemitas, que es lo mismo, básicamente es lo mismo, no hay diferencia, lo único que uno está en un idioma y otros en otro idioma. Y vamos a ver que Eber, un bisnieto de Shem o de Sem, es algo bien importante en las escrituras, porque todos los descendientes de Shem son chemitas, o de Sem, como dicen los griegos, son semitas. Y todos los descendientes de Eber, entonces, son hebreos. Y los descendientes de Judá son judíos, aunque históricamente hay que hacer una aclaración en este sentido. Vamos a iniciar. En el capítulo 10 de Berechit o Génesis, que es lo mismo, vamos a ver voy hoy a usar los anteojos porque está lloviendo y entonces el tiempo está muy nublado y no veo muy bien. Cuando hace sol, está soleado, me es más fácil poder leer, ya que estas letras son muy pequeñas. Capítulo 10, Génesis, Berechit, y el verso 21 nos dice: hijos fueron nacidos a Shem, antepasados de los hijos de Eber, y hermano mayor de Jefet. Vamos a detenernos un momento aquí, porque aquí hay una figura muy importante que es Shem. Todos los hijos de Shem, todos sus descendientes son chemitas o semitas, todos sin excepción, porque son descendientes de él. Sin embargo, antes que viniera Eber tuvo un hijo, tuvo un nieto, tuvo un bisnieto,
y así sucesivamente hasta que llegó Eber. Sin embargo, esos otros personajes no se mencionan en este texto. Se mencionan dos personas solamente. Se menciona a Shem y se menciona a Eber. Dice, hijos le nacieron a Shem, y hace mención ahí que son antepasados de Eber, pero Eber viene muchísimos años después. Y dice que ese Shem que habla aquí es el hermano de Jefet y de Ham. Entonces, podemos ver aquí estos dos personajes que son cruciales en la historia de los semitas, de los hebreos y posteriormente de los judíos. Verso 22 dice, los hijos de Shem fueron Elam, Ashur. Ashur es lo que se conoce como Asiria. Cada uno de estos hijos fueron haciendo pueblos o ciudades y se le llamaba como el nombre de ellos. Entonces Asiria en el idioma hebreo es Ashur. Arpachsad, Lut. Lut está en las escrituras también como un pueblo numeroso. Aram también aparece en las escrituras. Keinán, todo esto aparece en las escrituras como pueblo. Los engendró, dice, los hijos de Aram. Entonces empieza a mencionar allí quiénes son los hijos de Aram. Por allí van a encontrar, vamos a seguir leyendo corrido. Fueron Uz, Hul, Heter y Mash. Arpachsad engendró a Keinán y Keinán engendró a Shelach y Shelach engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno fue el nombre de Peleg. Peleg en hebreo significa cuando usted divide, cuando usted separa. Peleg es separar, dividir. Entonces significa separación, división, porque durante su vida la tierra fue dividida. ¿Cuándo fue eso? Más adelantito vamos a ver en el capítulo 11 cuando la tierra no era un solo pueblo, una sola lengua, sino que se divide. Y eso fue en los días de Peleg. Dice, el nombre de su hermano fue Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Shelef, Hatzar, Mabet, Yerah, Hadoram, Usal, Diglag, Abimael, Sheba, Ofir, Havilá y Joab. Todos fueron hijos de Yoctán. El territorio de ellos se extendía desde Meshá, continuaba hacia Sefar, a las montañas en el este. Estos fueron los hijos de Shem, conforme a sus familias y lenguas, en su tierra y sus naciones. Estas fueron las tribus de los hijos de Noah, conforme a sus generaciones, en sus naciones. De ellos las islas de los gentiles se esparcieron en la tierra después de la inundación. Vamos a aclarar algunos puntos aquí importantes e interesantes. En este momento todavía no se había dado, en el momento que la historia está corriendo, no se había dado la separación. La separación viene después. Pero en el momento de la narrativa escrita, porque eso se hacía una narrativa oral, en el momento de la narrativa escrita,
había pasado muchísimos años. Recuerden que estos escritos de Bereshit se le atribuyen a Moisés o Moshe. Moshe es su nombre original, Moisés es el sobrenombre que le pusieron los griegos. Nos llega a nosotros con ese nombre Moisés, pero en hebreo es Moshe. Moshe. Muy bien, entonces en el momento de la narrativa escrita había transcurrido muchísimo tiempo después de esto. Recuerden que eso vino de boca en boca. Y cuando viene que el Señor le dice a Moshe, a Moisés, escribe, ya había transcurrido muchísimos, pero muchísimos años después. Entonces vemos aquí ese detalle, que algunos argumentan que no había separación de pueblos ni de lenguas todavía, pero sí es correcto. Cuando esto estaba aconteciendo, esto no había separación de pueblos ni había otras lenguas. Eso vino después que sucede esto, este episodio que está narrando. Pero Moshe está hablando siglos después, cuando ya esto había transcurrido y él lo estaba plasmando de manera escrita. Entonces esto tenemos que verlo de esa manera. Entonces aquí vemos el personaje central, deja de ser en ese momento Noah o Noé, y entonces ahora el personaje central es su hijo mayor, que sería Shem. Shem significa nombre. Hay algunas congregaciones judías que no mencionan el nombre, como por ejemplo Yahweh o Jehová, como lo conocen algunos, sino que ellos dicen Hashem. Pídale a Hashem. Bueno, ese Shem significa nombre, es lo mismo y se escribe igual, no hay diferencia. Shem es nombre. O sea que el hijo mayor de Noah, si lo traducimos al español, sería nombre. Así era que se llamaba. Oye, nombre, ven acá. Nombre. Entonces el ha es el artículo, ¿no? El nombre. Entonces, para no pronunciar el nombre Yahweh o Jehová, como regularmente se conoce, entonces le dicen así Hashem, el nombre. Vamos a pedirle el nombre. Entonces eso es importante saberlo, porque Shem significa nombre. Muy bien, creo que estos son algunos detalles importantes que tendríamos que mencionar. Ajá, entonces otro detalle que quiero mencionar aquí es que desde el mismo principio existe los Shemim, Shemitas o Semitas, y el resto conforman el pueblo gentil. Entonces no pensemos que el pueblo gentil vino muchísimos años después, en los tiempos de Moshe. No. Eso existe desde mucho tiempo antes. Porque, por ejemplo, si nos vemos el papá de Shem, Noé, existía él y su familia. Dice que él era un hombre recto, justo, delante del Señor Todopoderoso. Y estaban los antidiluvianos, que eran los gentiles. Entonces uno conforma el pueblo del Todopoderoso, y el resto que no le sirve, que no brinda su servicio al Creador, el que no cree, el que no obedece, el que no tiene fe en Él, el que no tiene confianza. Emuná se llama eso en hebreo. Emuná significa todo esto. Fe, confianza, creer, servir. No tiene emuná.
Entonces, esas personas que no tienen emuná es el pueblo gentil. Es el pueblo gentil. Entonces, nosotros fuimos en algún momento gentil, pero luego fuimos injertados, dice Shaul de Tarso allá por Romanos capítulo 8, capítulo 9, estudiense bien eso ahí, para que vean que nosotros somos injertados entre las ramas del olivo. Éramos olivo silvestre y fuimos injertados entre las ramas. Algunas versiones no hacen una buena traducción y dice que fueron injertados en lugar de la rama. Entonces le ponen le agregan la palabra lugar. No, eso es para descartar a los judíos y sacarlo, como que si el Señor sacó la rama de los judíos, que eran la rama natural, para injertar el olivo silvestre. Pero no es así, hermanos, porque al final Shaul de Tarso concluye su tema y dice, pues concluimos esto diciendo que de los dos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, el Señor hizo un solo pueblo. Entonces, tanto los judíos como nosotros llegamos a ser, por medio del Mesías, un solo pueblo. Tenemos que estar claros en este asunto. Entonces, desde los tiempos estos de Shem, que conformaba el pueblo del Señor Todopoderoso, del amo, de nuestro amo, entonces ya existían unos que le servían, otros que no le servían, unos que creían en él, otros que no creían en él, unos que le obedecían, otros que no le obedecían. Entonces ya existe el pueblo de él y los gentiles. Y todo gentil tiene y tenemos la oportunidad de poder ser injertado en ese tronco. Y ese tronco no es otro que el Mesías. Entonces, desee, hermano, ser injertado en ese tronco, para que usted vea que va a recibir la savia de ese tronco. Muy bien, vamos a ver el capítulo 11 de Génesis, Bereshit. Voy a leerle. Dice, hijos fueron nacidos a Shem, antepasado de los hijos de Eber, y hermano mayor de Jefet. Yo estoy en el 10 todavía, disculpen, hermano. La tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. Muy bien, ¿por qué viajaron desde el este? Recuerden que cuando el arca, conocido como el arca de Noah, encalló allá en el monte Ararat, la ubicación está en el este. Y entonces ellos emprenden ese viaje desde el este hacia el oeste y llegan a lo que hoy pudiéramos decir por allí, por donde está Medio Oriente, por ahí en ese sector. Por allí llegaron ellos, por Medio Oriente. Entonces ellos llegan por allí y en ese entonces se conocía como nosotros lo conocemos como los caldeos. Entonces llegaron allí, posteriormente vino a ser Babilonia y un poco más arriba Asiria, Ashur, dice. Entonces en hebreo Asiria es Ashur. Y entonces llegaron por allí, por donde posteriormente llegó a ser Babilonia, los caldeos. Ahora más adelante vamos posiblemente a leer esta palabra
en hebreo. Y vamos a ver que en ese lugar, miren, donde lo que nosotros conocemos como Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, donde erigió su estatua, dice, en la llanura de Shinar. Recuerden bien que no se les olvide que los griegos no pueden pronunciar la she, así que ellos le quitan la h para decir en la tierra de Sinar, en la llanura de Sinar, pero en hebreo se pronuncia Shinar. Nosotros sí podemos pronunciar la che porque está dentro de nuestro alfabeto, mas ellos no lo pueden pronunciar. Entonces por eso que ellos tratan de arreglarlo a su lengua. Y entonces nosotros repetimos esto. Entonces vemos que y Nabucodonosor es una traducción, porque en realidad no se dice Nabu, sino Nebo. Nebo es el dios caldeo. Nabucodonosor, Nebo, porque ese es el dios de ellos. Pero en las traducciones le quitan la palabra Nebo, que es el dios de caldeo, y le ponen Nabucodonosor. Bueno, todas estas cosas se dan en las traducciones, pero no se olvide que no es Nabo, porque ese no es el dios de ellos. Es el dios Nebo, el dios caldeo. Entonces allí está en Caldea, los Kashdim. En Caldea está entonces la tierra de Shinar, es una llanura, donde ellos levantaron la ciudad y la torre. Fue donde Nabucodonosor levantó la estatua de oro para que todos lo adoraran, según el relato que está en el libro de Daniel. Verso 2, estamos en Bereshit, Génesis, capítulo 11 y el verso 2 dice: sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. 3. Ellos se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad. Casi la ciudad nadie la menciona, pero en realidad ellos hicieron una ciudad con una torre que tenga sus cúspides llegando al cielo, para poder hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Muy bien, es importante que nosotros sepamos, apreciados, que lo que ellos empezaron a hacer fue una ciudad, y dentro de la ciudad una torre. Siempre se habla de la torre de Babel, siempre, mas no se habla de la ciudad de Babel. Entonces la idea de ellos era hacer una torre, no con piedra, sino con ladrillo cocido y asfalto para pegar los ladrillos. El mortero es eso que lleva en medio de los ladrillos, eso se llama mortero. Entonces ellos utilizaban asfalto. Mire, el asfalto no es fácil de producir y posiblemente lo sacaban de manera natural, posiblemente, o si no ellos mismos lo trabajaban, pero eso hay que trabajarlo con fuego y presión. Son dos elementos importantes para producir el asfalto. Se necesita fuego y que ese fuego tiene que ir a presión para poder que el asfalto se cuaje, si no, no va a cuajar. Posiblemente lo encontraban de manera natural. Recuerden que el arca le pusieron brea, lo más seguro que era brea de esa de petróleo, es posible, porque esa es la que se conoce, ¿no? Y se traduce como brea, que es lo que hoy día nosotros conocemos, calafatear, ¿no? Asfalto. Aunque no podemos asegurarlo 100%, pero es la idea que se da. Muy bien, entonces
vemos que ellos hicieron la ciudad para ponerse un nombre y no fueran esparcidos. El Señor Todopoderoso, Creador del universo y de nosotros, le dijo a Noah y a sus hijos, riéguense por toda la tierra, multiplíquense, sean fructíferos, trabajen la tierra. Pero estas personas, muchas de estas personas no obedecieron la orden y dijeron, no nos vamos a esparcir, vamos a vivir todo en un solo punto, en una sola ciudad. Y ahí vamos a hacerle una torre que llegue al cielo. Hermano, el cielo es donde vuelan las aves, aquí no está muy lejos. A veces las escrituras hablan de cielo y la gente se va al tercer cielo o al segundo cielo donde están los astros. No, cuando habla de cielo no es que va a subir hasta allá. Entonces, que sea bien alta, pues, que sea bastante alta. Entonces vemos que ellos, esa es la meta que ellos tienen. Hicieron los planos con los arquitectos. O sea, la gente era muy inteligente. No piensen que esta gente eran chicheros, como decimos hoy día. Como decimos en Panamá, no. Esa gente eran gentes muy inteligentes, muy de mucho conocimiento. Posiblemente la mayoría de ellos no era sabio, pero de que tenían conocimiento, y de que eran inteligentes. Seguimos. Dice, y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Nuevamente en ese orden, para ver la ciudad y la torre. Dice que Yahweh descendió. Miren, Él ni sube ni baja, porque Él es espíritu, Él no tiene cuerpo. Y Él está presente en todas partes de su creación, en todo el universo. Entonces, eso es una representación para que nosotros entendamos. Él descendió. No es que haya descendido literalmente. El que está haciendo la narrativa, que en este caso es Moisés o Moshe, está narrando para que nosotros entendamos. Y está poniendo al amo, al jefe, al gran jefe nuestro que está en la patria celestial, que Él vino a la tierra, pero Él siempre está con nosotros a través de su espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Entonces Él está con nosotros siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él siempre está con nosotros. Entonces vemos que esta es una expresión, Él descendió, pero no, Él estaba viendo y estaba pendiente de todo. Él no se le escapa una. Entonces vemos aquí que dice que Él desciende para ver qué es lo que estaban haciendo las personas, edificando la edificando la ciudad y la torre. Yahweh dijo, mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ellos van a hacer todo lo posible, hermano. Si el Señor lo dijo, que nada lo iba a parar, es porque nada lo iba a parar. Ellos estaban empeñados en hacer la ciudad y la torre. Entonces el narrador usa esta expresión, donde el Señor dice, mira. Yo no sé si Él estaba hablando con Él mismo, o si estaba hablando con los otros seres celestiales, no lo sé. La Escritura tampoco lo dice. Entonces, vemos aquí que Él utiliza esta expresión, mira.
y él desciende para ver lo de la ciudad y lo de la torre, para ver cómo iba. Muy bien, seguimos. Dice, verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse, el habla del uno al otro. Él dice, vamos, descendamos, hagamos, confundamos. Él está hablando de manera majestática. Eso significa que, por ejemplo, cuando usted dice excelente, entonces una forma majestática de excelente sería excelentísimo. De esa manera, a veces nosotros, en algunas ocasiones, cuando hago algo que no está bien, yo voy para un lugar, por ejemplo, y me pasé de la entrada, y a veces yo me golpeo y digo, oye Ismael, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? Despierta. Y soy yo solo, voy solito en el carro, busco un retorno, doy la vuelta y vengo de nuevo y entro donde tenía que entrar. Más o menos así, una forma majestática. Yo hablo conmigo mismo, pero no digo, oye, ¿qué me pasa? No, yo digo, estoy hablando como si estuviera hablando con una segunda persona. Oye, Ismael, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? En las escrituras vamos a encontrar muchísimas veces estos términos de esta manera. Se habla de manera majestática. Puede hablar una persona con uno mismo, pero lo hace de manera majestática. Muy bien. Dice el verso 8. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Nunca se olvide eso. Lo importante allí era la ciudad, y la ciudad iba a tener una torre. Muy bien. El Señor confunde las lenguas de ellos y los esparce por toda la tierra. Muy bien. Verso 9. Por esta razón es llamado Babel, que significa confusión, porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Clarito, hermano, este tema. Está bastante claro. Algunos detallitos que tenemos que tomar en cuenta solamente. Muy bien, el verso 10. Aquí está la genealogía de Shem. Shem era de 100 años de edad cuando engendró a Arpachshad, 2 años después de la inundación. Analice bien este texto y se va a dar cuenta que el arca no tomó mucho tiempo para hacerla, desde el momento que se dio la orden. Ya este es un tema que vimos anteriormente, y tendría que revisar materiales anteriores para que vean claramente este tema. Dice, después que Arpachshad nació, Shem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas y murió. Arpachshad vivió 135 años y engendró a Cainán. Después que Cainán nació, Arpachshad vivió otros 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y Cainán vivió 130 años y engendró Shelah. Y Cainán vivió, después que Shelah nació, 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Shelah
vivió 130 años y engendró a Eber. Ahí está el otro personaje importante. Eber, el padre de todos los hebreos. Todos los descendientes de Eber son hebreos. No todos los Shemín o chemitas son hebreos, no. Ellos son Shemín, son chemitas, son semitas. Pero no todos son hebreos. Los hebreos son los descendientes de Eber. Los descendientes de Eber. Entonces, Eber, son los, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo que esto sucedió, estaban los, se hablaba la lengua aramea. En los tiempos de, sí, en ese tiempo se hablaba la lengua aramea, y en los tiempos que se escribe también se hablaba arameo. Entonces, en la lengua aramea la palabra Eber significa cruzar, significa algo que está lejano y viene desde lejos. Entonces, eso en la lengua aramea, eso es lo que significa la palabra Eber en la lengua aramea. Eber viene desde lejos, cruzó, viene desde muy lejos por allá. Entonces, todos los descendientes de Eber, y vamos a seguirle la pista a Eber para que ustedes vean que va a llegar hasta donde otro personaje importantísimo. Entonces, él viene desde lejos. A mí me enseñaron que los hebreos, porque venían de Hebrón, hermano, y yo lo creí porque mis maestros pensé que habían estudiado este tema, pero no se puede basar esa teoría en las escrituras de que los hebreos, porque vinieron de Hebrón, Hebrón no tenía nada que ver con Eber, no, para nada, ni con los hebreos. Los descendientes de Eber son los hebreos. Aprendas eso, basado en las escrituras. Muy bien, después que Eber nació, Shelah vivió otros 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Eber vivió 134 años y engendró a Peleg. Después que Peleg nació, Eber vivió otros 370 años y engendró hijos e hijas y murió. Todos los hijos de Eber son hebreos, y como Peleg es hijo de Eber, entonces todos los hijos de Peleg también son hebreos. Verso 18. Peleg déjeme ver, no, ya vimos el 18. Vamos al 19 de nuevo. Dice, Peleg vivió 130 años y engendró a Reu. Ese no lo habíamos visto. Muy bien. Peleg engendra a Reu. Ahora, después que Reu nació, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas y murió. Reu vivió 132 años y engendró a Serug. Después que Serug nació, Después que Serug nació, Reu vivió otros 207 años y engendró hijos e hijas y murió. Serug vivió 130 años y engendró a Nahor. Algunos lo conocen, los griegos lo traducen como Nacor, pero es Nahor. Después que Nahor nació, Serug vivió otros 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Nahor vivió 79 años y engendró a Terah. Después que Terah nació, Nahor
vivió otros 129 años y engendró hijos e hijas y murió. Terah vivió 70 años y engendró a Abraham. Hermanos, presten atención a este nombre, Abraham. A Nahor, este otro Nahor, y a Harán. Muy bien. Dice que Terah engendró a Abraham, Nahor y a Harán, a esos tres. Entonces, vemos allí que tanto los descendientes de Abraham son hebreos. Los descendientes de Nahor son hebreos. Y los descendientes de Harán son hebreos. Harán tuvo varios hijos. Bueno, registrado uno que es Lot. Tuvo unas hijas como Isca y Milcá. Así es que se debe de pronunciar. Entonces vemos aquí. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice, aquí está la genealogía de Terah. Terah que engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió en la presencia de su padre Terah en la tierra donde nació, en el país de los Kasdim, de los caldeos. Eso es lo que le decía Kasdim, se dice en hebreo. Entonces Abraham y Nahor tomaron esposas para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor, Milcá, la hija de Harán. Él fue el padre de Milcá y de Yisca o Ishka, como quieran pronunciarlo. Yishka o Ishka. Sarai era estéril, ella no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a Lot, el hijo de su hijo. Vamos a ver. Terah tomó a su hijo Abraham, a Lot, hijo de su hijo Harán, y a Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Kasdim o de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero a Canaán no llegó. Pero cuando llegaron a Harán, ellos se quedaron allí. Qué lástima. Ellos salieron para... déjenme ubicarlos un poquito porque no es tan fácil. Allí hay un desierto entre lo que hoy día, donde está Israel, pues, en Cisjordania, toda esa franja allí, que eso le pertenecía a los hebreos, y donde está Babilonia, donde está en ese lugar los caldeos allá. Pero ellos tenían que subir hasta Harán, por allá por donde está Siria, y luego bajaban por Sidón y llegaban acá. Ese era el camino. Cualquiera que intentara atravesar el desierto era muy riesgoso. Escasez de agua, escasez de comida, había fieras salvajes, la gente, los malhechores que le huían a la justicia, se metían en el desierto para protegerse allí, y cualquier persona que pasara por allí lo asaltaban, lo mataban, le hacían daño. Así que ellos subían, pero cuando ellos llegaron a Harán, se encontraron allá una tierra muy parecida a la tierra caldea, y entonces ellos se quedaron allí. Abraham salió de Ur de los Caldeos a los 65 años. Vivieron todos ellos, ahí menciona la lista: Abraham, el sobrino Lot,
su esposa Sarai, su padre, y bueno, todo lo que Nahor, su hermano. Así que ellos subieron, pero los únicos que descendieron 10 años después de haber vivido allá en Harán, en el norte, por donde queda Siria, más o menos por allí, por ese sector, que salieron para Canaán, o Canaán como se conoce, fue Abraham, Sarai, Lot y lo que él había adquirido allá con todas sus posesiones. El resto se quedó en ese lugar. Posteriormente nosotros vamos a estar viendo un poco más de Harán, de Nahor, allá Labán, Rebeca, en hebreo sería Ribka, de Betuel. Todo eso vamos a verlo posteriormente con calma. Así que ellos se quedaron allá, hicieron una comunidad en ese lugar. Y entonces Abraham sí vino para acá, para Canaán, o Canaán como se conoce, con lo que le acabo de mencionar. Muchas personas confunden esto porque hubo un llamado en Ur de los Caldeos, otro llamado cuando estaba en Harán. Abraham vivió en Harán 10 años, hermano, no se lo olvide eso. A los 75 años lo volvió a llamar el Señor, no de Ur, sino de Harán. Entonces vemos allí, en el capítulo 14, y se los adelanto desde ahora, se usa por primera vez la palabra, ahí vamos a estudiar un poco más esto, la palabra hebreo. Dice que cuando los Kashdim, los caldeos, pelearon contra los cananeos, como los conocemos, ellos los capturaron allí y entonces se llevaron a Lot y un poco de botín que ellos llevaban, y entonces le informaron a Abraham el hebreo. Por primera vez en el capítulo 14 habla de esta palabra, pero esto lo vamos a dejar para cuando lleguemos al capítulo 14. Vamos en el capítulo 11, ya con esto estamos concluyendo. Nos faltaría el 12, el 13 y para llegar al 14, pero es importante que nosotros sepamos todo esto para poder entender bien las escrituras y no agregar nada ni quitar nada de las escrituras. Muy bien. Dice, entonces Abraham y Nahor tomaron esposa para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor Milcá, la hija de Harán. Él fue el padre de Milcá y de Yisca. Sarai era estéril, ella no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham a Lot, hijo de su hijo Harán, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Kashdim, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, ellos se quedaron allí, y todos los días de Terah en Harán fueron 205 años, y Terah murió en Harán. Muy bien, hermanos. Para la próxima clase vamos a estar viendo el capítulo 12, donde Abraham es el punto central. Estamos viendo los patriarcas. Hemos visto el último patriarca que menciona allí, que hemos estado estudiando hasta donde vamos, fue Noah. Luego vino Shem, y de Shem viene Eber. Mire que lo hace como salteado porque está resaltando. Los Shemín o Shemitas o Semitas con Shem. Luego viene Eber, que tiene que ver con los hebreos.
y luego viene otra figura importante como lo es Abraham. Muy bien. Un nieto, a ver, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tiene un hijo que se llama Yehudá, que lo conocemos como Judá, pero es Yehudá. Ese Yehudá, todos los descendientes de él son judíos. Ellos en los tiempos después del rey Shlomo, lo conocemos como Salomón. Los griegos jamás pudieron mencionar este nombre, Shlomo, Salomón. Ellos no se complicaban, simplemente Shlomo le pusieron Salomón y ya. Entonces lo conocemos como Salomón. En los días de los hijos de él, el reino se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Dice las escrituras que el rey Medo, Ciro, y bueno, ahí está la historia cuando vinieron primero los babilonios y atacaron acá el reino del norte, y luego vinieron los medos y los persas, y bueno, al final el reino del norte desaparece. Y muchos de los que vivían en el reino del norte, que eran de diferentes tribus, se refugiaron en el reino del sur. Por eso cuando usted lee el libro de Esther, va a encontrar allí una persona con dos nacionalidades, por decirlo así. Mardoqueo, como lo conocemos. Dice que era era benjamita, pero judío. Pero, o sea que él era de una tribu, pero al refugiarse en la tribu de Judá, entonces Yehudá se convierte entonces en judío. Y así sucede con muchos personajes que posteriormente vamos a ver. Lo de la tribu del norte, al refugiarse en la tribu de los judíos, se convierten entonces en judíos. Entonces vemos esto. Todos los descendientes de Shem son semitas. Todos los descendientes de Eber son hebreos. Y todos los descendientes de Yehudá o Judá son judíos. Entonces tenemos que estar claritos en esto. Hermanos, pueden participar en el canal y hacer preguntas, y vamos a estar respondiendo algunas preguntas hasta donde podamos. Recuerden estudiar las dos versiones, la griega y la versión hebrea, para que ustedes vean que hay una gran diferencia y ustedes pueden entender mejor las escrituras cuando se estudian las dos versiones. Recuerden que la que está más pegada al original es la hebrea, y la otra es una traducción que se hace 250 años antes de la venida del Mesías. Se hace la traducción del hebreo al griego, y eso es lo que, y después de allí pasó al latín, y del latín pasó al español. Y cuando la recibimos en español, compárenlo con, ahora a ustedes les toca compararlo con las escrituras hebreas, y ustedes van a ver que hay mucha diferencia porque se quedó mucha información en el camino. Muy bien, hermano, ha sido un placer. Su hermano y amigo Ismael González Rodríguez, y en controles al nieto Ismael Eleazar González. Mil bendiciones y gracias por estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Todopoderoso, Yahweh. Bendito el nombre de su Hijo, Yahshua, y bendita sea su palabra.